bendito Señor, en este día te damos gracias, que reconocemos que tú has tenido cuidado de cada uno de nosotros. Gracias porque nos has guardado en cada una de las actividades que hemos realizado. Gracias también porque nos permites tener esta oportunidad de reunirnos para estudiar y meditar en tu palabra. Señor, yo te doy gracias por la disposición que tú has puesto en el corazón de cada uno de nosotros para poder acercarnos a las Escrituras, poder estudiar en ellas, y te rogamos para que en esta noche gocemos de la bendición de tu Espíritu Santo, para que lo que hoy vamos a escuchar, Señor, podamos nosotros, a la luz de la verdad de la palabra, examinarnos si hemos creído y si hemos sido receptores de este perdón y de esta salvación que tú has obrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos entonces, Señor, para ser oidores que retengamos la palabra y no oidores olvidadizos, para que esto entonces sea algo que podamos vivir diariamente a la luz entonces de lo que tú nos enseñas en las Escrituras. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a estar entonces en las preguntas 55, 56 y 57 del Catecismo. Si ustedes recordarán, a partir de la pregunta 22, lo que se ha estado realizando es el desarrollo del estudio del credo, ¿verdad? Todas las preguntas de la 23 hasta las que vamos a ver hoy, lo que viene es desarrollando lo que el credo afirmaba. En su momento lo que el credo contestó, ¿verdad?, era la respuesta a la pregunta ¿qué necesita creer un cristiano? Entonces, la primera parte nos hablaba acerca de Dios, el Dios verdadero. Luego nos hablaba acerca del Hijo, de la naturaleza del Hijo, ¿verdad?, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Luego vimos la doctrina del Espíritu Santo, de la Santa Iglesia y de la comunión de los santos. Entonces quiero leerles ya el credo nuevamente y enfatizando lo que hoy vamos a ver. Entonces dice, eso está en la pregunta 22, dice: creo en Dios el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios el Padre Todopoderoso, de donde vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, y aquí está lo que vamos a ver hoy, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Entonces esto era lo que se conocía como el credo apostólico. Pero recordemos que lo que hacemos con el catecismo, ¿verdad?, básicamente era un método de preguntas y respuestas, que lo que el hermano buscaba, ¿verdad?, era que en un año la congregación fuera instruida acerca de lo que es la doctrina ortodoxa, o sea, la doctrina que siempre la Iglesia ha creído. Entonces, en un sentido nosotros decimos que somos creyentes ortodoxos porque vamos a lo que siempre la Iglesia ha creído. Pues eso es importante, ¿verdad? Porque muchas veces por desconocer acerca de cómo la Iglesia a través de la historia ha ido creciendo y lo que ha ido afirmando como la fe, ¿verdad?, por desconocer eso es que hoy en día las iglesias que dicen ser ortodoxas o bíblicas muchas veces tienen doctrinas que no son las que realmente era el fundamento de los apóstoles, ¿verdad? Y empiezan ya a meter todo un tipo de enseñanzas que más bien en su momento, en el pasado, fueron señaladas como herejías. Entonces vamos a ir a la pregunta 55, que dice: ¿qué crees acerca del perdón?
Entonces la respuesta dice, creo que Dios, por la satisfacción hecha por Cristo, ha borrado toda memoria de mis pecados y también de esa corrupción dentro de mí con la cual debo luchar toda mi vida. Y creo que me dota gratuitamente con la justicia de Cristo para que yo no venga a condenación en ningún momento. Entonces, aquí lo que el hermano se proponía, ¿verdad? Y es algo que hemos visto. Las respuestas que buscan, que sea algo que la persona, que los hermanos, que cada uno de los que escuchan puedan personalizarla, porque dice, creo que Dios, por la satisfacción hecha por Cristo. Entonces es algo que cada uno debía afirmar. Y en este caso lo que vamos a ver es que cada uno puede afirmar acerca que Dios le ha perdonado sus pecados. Porque no es solamente ver lo que los pasajes de las Escrituras nos dicen, sino ver que eso que vamos a leer ahorita ha ocurrido en mi vida. Porque ese es el grave problema que nosotros tenemos, el pecado. Recordemos en el Antiguo Testamento cómo Dios había establecido todo un sistema, todo un ritual para lo que era, para que el pueblo entendiera lo que era necesario para perdonar pecados. ¿Se acuerdan? Todos los sacrificios que debían realizar una y otra vez. Pero todo eso no era suficiente, ¿verdad? Sino que todo eso era símbolo de lo que un día iba a venir, que iba a ser un sacrificio una vez y para siempre. Pero el pueblo tenía que venir y estar trayendo ofrendas por causa de su pecado una y otra vez. Entonces vemos que así era desde un inicio lo que Dios quería mostrarle al pueblo, que es necesario para el perdón de pecados. Entonces vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 2. Hoy son muchos versículos, entonces tal vez algunos los leo de una vez para poder aprovecharlo y otros los pueden anotar. 1 de Juan 2:2 dice, y él, o leámoslo desde el 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto es lo que responde es a lo que la respuesta dice, creo que Dios por la satisfacción hecha por Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Como les decía, en los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, tipificaba esto, la propiciación. Esa palabra a veces es mejor aprenderse lo que significa que la palabra en sí, ¿verdad? Porque puede sonar muy extraño. Pero eso básicamente lo que significa es quitar o aplacar o apaciguar la ira por medio de una ofrenda. Entonces, escuchen lo que dice el Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, ¿cómo Dios, que es justo y que está derramando su ira contra el impío, cómo Él puede perdonar al pecador, al impío? El impío es aquel que vive sin temor a Dios. ¿Cómo Dios puede perdonarlo? Algunos dicen, ¿verdad?, que por qué Dios no solamente dijo, bueno, perdona a la humanidad y listo. ¿Por qué no hizo eso? Pero cuando nosotros vamos a lo que nos enseña la Escritura acerca del carácter de Dios, vemos que un Dios justo tiene que condenar a aquel que es culpable. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si el hombre necesita ser reconciliado con Dios y pagar por sus pecados, tendría que hacer eso eternamente, porque ninguno puede realmente ofrecer un sacrificio suficiente delante de Dios para apaciguar esa ira. Entonces, por eso tenía que venir alguien que fuera una ofrenda perfecta, que apaciguara la ira de Dios. Y el apóstol Juan aquí nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, que fue Cristo el que vino a apaciguar la ira de Dios por nuestros pecados, que la ofrenda de Él fue suficiente. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Entonces el concepto de la ira de Dios está claramente enseñado en la Escritura. Se revela desde el cielo contra toda impiedad, o sea, contra toda vida de pecado que los hombres cometen. Entonces, nuevamente, ¿cómo Dios puede entonces tener comunión con aquellos con los cuales Él está airado? Entonces quiero que vayamos a Romanos capítulo 3. Vamos a leer a partir del 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, dice Pablo, ¿verdad? En este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces lo que el apóstol nos está diciendo es esto. O sea, Dios ya había establecido, porque cuando leemos desde el versículo 21, dice que desde que la justicia que Dios iba a revelar había sido testificada por la ley y por los profetas. Lo que Dios iba a hacer. ¿Y qué era lo que Dios iba a hacer? Bueno, iba a enviar al mundo a su Hijo, a Jesucristo, para que Él fuera la propiciación, para aquel entonces que iba a recibir el castigo de los pecados de su pueblo. Recuerden lo que significaba el nombre de Jesús, ¿verdad? Que lo vimos cuando estudiamos acerca de la doctrina del Hijo. Dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y cómo nos iba a salvar? Bueno, por medio de ofrecerse Él como esa ofrenda en la cual iba a recibir el castigo de la ira de Dios. Es lo que también habíamos visto en Isaías 53:11, que ese es un pasaje, ¿verdad?, que habla acerca del siervo sufriente. Nosotros, ¿verdad?, claramente vemos que se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, esa satisfacción fue hecha solamente por medio de Cristo. Por eso, negar o buscar una salvación fuera de Cristo es imposible, porque Cristo es el único que ha hecho propiciación por los pecados de su pueblo. Nadie más ha podido realizar eso, solo nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que cuando Dios le ordena a Moisés, ¿verdad?, lo que era la forma en que tenía que hacer el tabernáculo y los utensilios que debían estar dentro del tabernáculo, cuando le da la orden de hacer el arca del pacto, había una parte que se llamaba el propiciatorio. Es decir, si lo han escuchado, que eso era como unas tablas que iban a ir encima del arca del pacto, y ahí lo que el sumo sacerdote hacía era que vertía la sangre del sacrificio por los pecados, derramaba o esparcía la sangre del animal que habían sacrificado, apuntando, y ahí nosotros vemos nuevamente, apuntando aquí, bueno, a ese sacrificio mayor que iba a ser necesario. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no iba a haber perdón de pecados, o no se hace remisión de pecados. Entonces, ese concepto, inclusive hoy en día mucha gente lo niega, pensar en un Dios de esa manera. Muchos niegan esta doctrina de la propiciación, más que todos los que son teólogos liberales, que quieren presentar a un Dios, porque hablar acerca de un Dios que necesitaba ser apaciguado por causa de su justicia, para muchos no lo pueden percibir así. ¿Por qué? Por la idea que ellos han escuchado acerca de Dios. Pero entender de que Dios debía aplacar o debía satisfacer su ira de alguna manera, para muchos no suena como el Dios de la Biblia, pero como estos pasajes que acabamos de leer, la Escritura sí nos enseña que era necesario, y Dios envió a su Hijo como ese que iba a hacer el sacrificio necesario para poder justificar a su pueblo. Cuando nosotros leemos, vamos a Lucas capítulo 18.
acerca del fariseo y el publicano, cuando suben al templo a orar. Lucas 18 y versículo 10 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. El versículo 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El fariseo, ¿en qué estaba descansando para su justificación? En todo lo que él hacía. Vemos que eso fue lo que él le presentó a Dios. Mas el publicano reconoció y dijo: Dios, o sea, Dios, solo tú puedes ser propicio a mí, que soy un pecador. Y vemos, como leíamos en Romanos, la propiciación y vemos la justificación, ¿verdad? Porque Dios es el que, por medio de Cristo, el que iba a justificar. Entonces nadie se puede justificar delante de Dios si no es por medio de Cristo. Si yo soy pecador, esta debería ser nuestra oración: decirle: Dios, sé propicio a mí, pecador. Pero ¿qué es el problema? Como dice aquí, el que se humilla es el que Dios va a recibir. Pero aquel que se enaltece, aquel que actúa como el fariseo y que puede orar a Dios, como viéndose, como diciendo: lo que hago es suficiente para que usted me perdone, ese es el que va a ser humillado. Aquel al que descansa y cree que tiene todo lo necesario para que Dios lo pueda recibir. Entonces, eso es tomar el sacrificio de Cristo, literalmente, y decir: eso no es suficiente, es suficiente lo que yo hago. Lo que Cristo hizo en la cruz no era todo lo que se requiere, sino que hay algo más que yo debo hacer. Y eso es lo que enseñan la mayoría de las sectas, lo que el hombre debe hacer. Pero solo el cristianismo afirma: no, solo Dios, por medio de lo que Cristo hizo, es el que puede justificar. Y por eso dice la pregunta: creo que Dios, por la satisfacción hecha por Cristo, ha borrado toda memoria de mis pecados. Muy bien, ahora leamos que en 2 Corintios 5, a partir del versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo. Otra vez, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ve, nuevamente, Dios ha borrado nuestros pecados, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así, y el versículo 21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Eso es lo que se conoce como el gran intercambio: mis pecados cargados a la cuenta de Cristo y la justicia de Cristo puesta a favor de su pueblo. Él recibió el castigo de la ira, nosotros recibimos la bendición de la vida eterna por lo que Cristo hizo, el perdón de pecados. Entonces, por eso les digo, eso es algo que debe a nosotros llevarnos a examinar y decir: Dios, los pecados que yo cometí el día de hoy, todo ha sido cargado sobre Cristo y Él recibió la ira de esos pecados. Y también eso debe llevarnos a decir: ¿cómo yo voy a pecar contra este Dios, verdad? Que envió a su Hijo para que recibiera el castigo de mis pecados. Y sabiendo ahora eso, ¿cómo voy a deleitarme en el pecado que su Hijo más bien pagó por ellos? Y por eso el cristiano, cuando peca, se duele, porque reconocemos lo que implicó el perdón de esos pecados. Ahora vamos a Jeremías capítulo 31. Y en el versículo 33.
Esto es lo que Dios hace en el nuevo pacto con su pueblo. Jeremías 31, 33, que fue establecido en Cristo. 33 y 34 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, hermanos, recordemos cuando vimos acerca de la doctrina de Cristo. Cuando, ¿verdad?, el creyente recibe la justicia de Cristo, ya entonces no hay nadie que pueda acusar al creyente. Dios en el nuevo pacto dice que Él no se va a acordar de sus pecados. Dice: no me acordaré más de ellos, y porque voy a perdonar la maldad de ellos. Entonces la pregunta es: ¿me veo yo mal, que necesitaba ser perdonado? ¿Veo yo mi maldad para decir yo necesitaba que Dios borrara mis pecados? Dice Miqueas 7, 18 al 19 que Él los arroja al fondo de la mar, dando la idea, ¿verdad?, de que Él lo olvida los pecados. Entonces uno puede decir: ¿cómo es esto posible, verdad, que Dios haga eso? Bueno, es lo que Dios prometió por medio de Cristo, lo que Él iba a hacer en el nuevo pacto, y es lo que ha ocurrido en nuestra vida. Por eso Pablo dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Él ha borrado nuestros pecados, si Él se ha olvidado de ellos. Entonces podemos tener esa fe. Eso es lo que debemos tener. ¿Cómo esto nos lleva a reconocer la gracia de Dios? Que Él aplacó su ira por medio de Cristo y ha olvidado mis pecados, y ahora puedo tener la comunión con el Padre. Vamos a leer el Salmo 103. Y vamos a leer algunos versículos. Salmo 103 y versículo 3. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Versículo 4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y el siguiente, el 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entonces, meditar en esto: no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestros pecados. Recordar, ¿verdad?, de dónde Dios nos salvó y cómo Dios no nos pagó conforme a toda la maldad que hicimos, y que más bien nos dio la fe para creer en el sacrificio de Cristo, que fue por mis pecados, ¿verdad? Por eso puedo decir que yo creo que Dios ha perdonado mis pecados en Cristo. Entonces ahí vemos que somos objetos de esa gracia de Dios, como dice la respuesta. Somos objetos de la gracia de Dios. ¿Quién podría decir que merecía esto? Ninguno. Todo fue por la gracia de Dios, que así quiso concedernos. Ahora en Romanos vamos a Romanos 8. Romanos 8, vamos a leer el versículo del 1 al 3. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces ahí ya nosotros podemos también decir, o sea, el creyente no tiene ninguna condenación, pero la promesa es esa: para los que están en Cristo. Entonces yo tengo que poder decir, ¿verdad?, por la obra del Espíritu Santo, decir: yo estoy en Cristo y no hay ninguna condenación para mí por lo que Cristo ha hecho. Al entender esas verdades, eso nos lleva a tener una vida cristiana de mayor gozo,
porque nada nos puede condenar ahora por lo que Cristo ha hecho. ¿Entendemos? Para estar unidos a Cristo. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, ese es el Evangelio. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. O sea, la ley que nos condena, el Evangelio nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ¿verdad? Porque nadie puede cumplir la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto es lo que Cristo hizo por medio de su obra en la cruz. Recibió el castigo del pecado, pero Él venció, porque Él resucitó. Amén. Y ahí está el fundamento del cristianismo, en la resurrección de Cristo, el sacrificio de Él completo, y pudo satisfacer lo que Dios demandaba, y ahora entonces por eso Dios puede recibir al pecador, ¿verdad? Por eso nos podemos acercar a Dios, porque ahora Cristo pagó, y por estar unidos a Cristo podemos llegar al Padre y nada nos condena. Pero como les digo, esto es algo que Dios hace en el hombre, que su Espíritu Santo nos da esa convicción, y eso se va a notar entonces en la forma en la cual nosotros vivimos, sabiendo que cada pecado que yo he cometido Dios lo ha perdonado. Pero ahora, cuando estudiamos o cuando leemos en Romanos, Pablo dice, vamos a perseverar en el pecado. Entonces dice, no, el que ha muerto a Cristo, el que ha muerto al pecado, ya no va a andar esclavizado al pecado, sino que ha nacido una vida nueva, ¿verdad? Porque muchos, esos también, cuando Pablo hablaba así, lo atacaban diciendo, Pablo, se está enseñando entonces que el hombre puede seguir pecando y no importa. Decía Pablo, no es eso, sino el que ha muerto, el que ya ha muerto al pecado ya no puede vivir como esclavizado al pecado, porque se estaría engañando. Pero el que ha nacido de nuevo va a andar en una vida nueva. Pero, y ahorita lo vamos a leer, pero también hay remanente de pecado, ¿verdad? En el creyente. Todavía lastimosamente estamos en y es una de las preguntas que vamos a leer, todavía este cuerpo tiene pecado, pero esperamos el día de la glorificación, de que ya todo nuestro ser va a ser totalmente semejante al cuerpo de Cristo, sin pecado, dice la Escritura. Y ahora leamos Juan 3:18. Dice, el que en Él cree, nuevamente, ven, es parecido a lo que dice Romanos 8:1. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces vean, yo aquí puse este comentario. Hace unas semanas ya hablaba con unos testigos de Jehová y con unos mormones, y los dos me decían lo mismo, que no pueden estar seguros de que si van a ser salvos. Entonces ellos andaban analizando, pero me decían que no sabían que hasta el final Dios es el que va a decir si ellos se salvaron o no. Y los mormones me decían que ellos no saben, que ellos tienen que hacer todo lo bueno que puedan para ver si al final eso les alcanzaba. Entonces yo les decía, pero ¿cuánto van a hacer bueno para saber si es suficiente? Entonces me decían que no sabían, que al final solo Dios es el que o sea, las dos sectas en cuanto a eso creían igual, no estaban seguros de ser salvos. Pero vea lo que dice aquí y lo que leíamos en Romanos, el que en Él cree no es condenado. El cristiano puede tener hoy la certeza de que ha sido perdonado, de que sus pecados han sido pagados por Cristo, y puedo gozar hoy de la vida eterna, porque puedo decir, si Dios viene hoy o si me llama a su presencia, Cristo me ha salvado, me ha perdonado mis pecados y estoy seguro de esta salvación. Pero entonces la pregunta es esa, ¿podemos afirmar esto nosotros? Creo que Dios ha hecho esa satisfacción en Cristo por mis pecados individualmente, podemos decirlo, ¿verdad? Bueno, hay esperanza, porque eso es lo que Dios vino a hacer a través de Cristo, ¿verdad? Y podemos ir a Él. Dice la pregunta 56, ¿qué consuelo tienes por la resurrección de la carne? Dice que después de que mi alma parta de mi cuerpo,
no solo esta será llevada arriba a Cristo inmediatamente, sino que también esta, mi carne, que les decía, mi cuerpo, al ser levantado por el poder de Cristo, será unido con mi alma de nuevo y transformado en conformidad al cuerpo glorioso de Cristo. Entonces, este es el consuelo que tenemos por la resurrección de la carne. Vamos a leer en Lucas 23. De esa pregunta yo iba a leer en la confesión, pero los que tienen la confesión pueden irse al capítulo que habla del estado del capítulo 30-31, que es acerca del estado del alma en la muerte. Ahí vienen un montón de versículos que pueden estudiar. Lo quería leer, pero son muchos. Pero ¿por qué? Porque, digamos, la doctrina, y es lo que acabo de leer, la doctrina que nosotros creemos y confesamos, ¿verdad?, es que el creyente, cuando muere, el alma del creyente pasa inmediatamente a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque inclusive hay grupos cristianos que dicen que queda en ese estado inconsciente, pero, y ahorita vamos a leer, no es así. El alma del creyente pasa inmediatamente, y el alma de los impíos pasa también al infierno, que es lo que nosotros también confesamos. Y luego, en la resurrección, ¿verdad?, cuando ya venga nuestro Señor Jesucristo, como leíamos aquí, nuestra alma se une a nuestro cuerpo y vamos a ser glorificados sin pecado. Pero los impíos van a ser condenados, su cuerpo va a recibir el castigo en el lago, ¿verdad?, que habla Apocalipsis, de fuego y azufre. Pero son muchos los versículos. Ahora se los comparto, para que si gustan pueden también leerlos. Ok, Lucas 23:43. Este es Cristo y el ladrón en la cruz. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, inmediatamente, como les decía la respuesta, que después que mi alma parte de mi cuerpo, no solo será esta llevada arriba a Cristo inmediatamente. Ahora leamos 2 Corintios 5. Y en versículos 6 al 8. Dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Y dice Pablo: pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Que es muy parecido a lo que dice, y creo que lo veamos también en Filipenses 1, capítulo 21. Creo que este es más conocido, Filipenses 1:21. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces tenemos esa esperanza, que pasamos a la presencia de Dios inmediatamente, pero también, como dice, luego vamos a ser unidos a nuestro cuerpo. Dice: las almas del... Bueno, esto es lo que les leía. Vamos a Lucas 16, que es la parábola del rico y Lázaro. Lucas 16:22. Muy bien, dice: aconteció que murió esa palabra siempre la pronuncio mal, el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí,
y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces esto es para respaldar esa doctrina. Los dos estaban conscientes donde estaban. Y Pablo, en lo que leíamos también, decía que iba a estar con Cristo, o sea, inspirado por Dios, ¿verdad? Podía afirmar que quería estar con Cristo, lo cual era muchísimo mejor. Entonces nos enseña un estado en el cual las personas son conscientes. Y también, 1 Corintios 15, 53. Dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: su vida es la muerte en victoria. Entonces, cuando él dice que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, o sea, está hablando de este cuerpo, lo corruptible que es el pecado. Cuando ya entonces eso sea quitado de nosotros y se vista de incorrupción, esto es lo que vamos a recibir. Y es la esperanza de la resurrección de la carne, que nuestro cuerpo va a ser semejante al de Cristo, que es lo que dice 1 Juan 3:2. Voy a leérselos. 1 Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. O sea, el apóstol Juan se le estaba diciendo a los hermanos en ese momento: ahora somos hijos de Dios, dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, Jesús, se manifieste en su venida, seremos semejantes a Él. Y ahí está la promesa: seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces eso es lo que vamos a recibir. Entonces, para cuántos de nosotros, ¿verdad? Para el creyente, ¿verdad? Es difícil cuando este cuerpo todavía, ¿verdad?, está vestido o sujeto a la corrupción y podemos pecar, ¿verdad? Entonces, para el creyente, ¿cuánto debe ser el anhelo de que llegue ese momento en el cual ya no vamos a pecar contra nuestro Creador? Que ya nuestros pensamientos van a ser puros totalmente, ya no va a haber ningún vestigio, nada que nos vaya a incitar al pecado, sino que Dios nos va a vestir de incorrupción. Tal vez es muy difícil para nosotros poder imaginar eso. ¿Por qué? Porque todavía estamos en este cuerpo, ¿verdad? Que no puede pasar un minuto sin que nosotros ya hayamos pecado contra Dios. Pero cuando llegue ese momento, esa es la esperanza, que Dios nos va a transformar, que vamos a estar con Él y vamos a experimentar, ¿verdad?, la glorificación. Muy bien. Y dice la pregunta 57: ¿qué consuelo recibes del artículo sobre la vida eterna? ¿Cuál es el consuelo que hay en esto? Dice que, puesto que ya siento en mi corazón el comienzo de la vida eterna, sucederá finalmente que después de esta vida gozaré de plena y perfecta bienaventuranza, en la cual podré magnificar a Dios para siempre. Bienaventuranza que ojo no vio, ni oído oyó, ni hombre alguno ha concebido en su mente. Entonces vamos a 2 Corintios capítulo 5 y versículo 1. 2 Corintios 5. Bueno, pero quería leerlo vamos a leerlo a partir del versículo 13 del capítulo 4, para que veamos lo que Pablo está diciendo. Dice 1 Corintios 4, 13: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí,
por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, por todo eso, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando en nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ahora dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, está hablando de su cuerpo, por eso quería que viéramos el contexto, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo otra vez, deseando que llegue ese momento, cuando este tabernáculo, esto que era, porque él hace esa analogía entre un tabernáculo y un edificio. El tabernáculo es una tienda, ¿verdad? Una tienda de campaña, pero el edificio algo duradero. Entonces está diciendo, este cuerpo que es terrenal, esto tiene que pasar para que venga la morada eterna que Dios nos ha preparado. Por eso ese es el consuelo que debe haber en el creyente, el descanso o el consuelo que se tiene al saber acerca de la vida eterna que Dios nos tiene preparados. Y aquí mismo en el capítulo 2 y versículo 9. En 1 Corintios 2, 9. Estos versículos van a responder a esto. Sucederá finalmente que después de esta vida gozaré de plena y perfecta bienaventuranza, en la cual podré magnificar a Dios para siempre. Bienaventuranza que ojo no vio, ni oído oyó, ni hombre alguno ha concebido en su mente. Entonces Pablo dice esto. Vean que en el versículo, para que entendamos cuando leamos el versículo 9, vean que en el capítulo 1 y en el versículo 18, los que tienen Reina Valera, vean el título: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, ¿verdad? El versículo 24 del capítulo 1 dice: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el versículo 30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, a partir de ahora sí, en el capítulo 2, en el versículo 7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ya vimos que esa sabiduría de Dios es Cristo. Hablamos acerca de Cristo, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. No conocieron a Cristo, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿De quién está hablando ahí Pablo? De Cristo. Es Cristo lo que Dios ha preparado. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, es a Cristo que Dios era el misterio que Él venía revelando cuando iba a mostrar a Cristo. Y eso es lo que el creyente entonces hoy puede decir: voy a gozar de esa bienaventuranza. En la vida eterna, ¿cuál va a ser el gozo del creyente? Cristo. Voy a estar con Cristo. Eso es lo único. Cuando ustedes,
si alguna vez por ejemplo, han tenido alguna revista de los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿qué es lo que ellos enfatizan en vida eterna? Las personas todos en comunión, ¿verdad? Los animales todos no hay maldad, pero para el creyente la vida eterna es, como dice Pablo acá, es Cristo, estar con Cristo. Eso es lo que el creyente va a anhelar. ¿Por qué? Porque va a estar con aquel que lo salvó, aquel que perdonó sus pecados, que le promete que lo va a glorificar y que un día va a cumplir eso, porque vamos a estar con él. Eso es la bienaventuranza que ojo no vio ni oído yo. O sea, estar, pensémoslo así un momento, estar con el creador del universo un día, aquel que es 3 veces santo, el Altísimo, pero un día, por medio de lo que Cristo hizo, vamos a estar con él. Esa es la esperanza y la bienaventuranza que tendremos en la vida eterna. Entonces quiere el Señor que eso sea lo que esté en nosotros. Juan 17:3, para terminar. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces la pregunta es: ¿conozco a Cristo? Si es así, bueno, gloria a Dios, porque podemos tener esa certeza de la vida eterna. Si no es así, entonces también corra a Cristo, porque Dios es grande en misericordia y Él les puede salvar. Amén. Muy bien, vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias en esta noche porque nos has permitido leer tu palabra. Gracias por cada uno de estos pasajes, Señor, que tú revelaste para que te conociéramos más a ti. Gracias por el estudio, Señor, de este material también que tú permitiste que en el pasado se escribiera y de lo cual hoy nosotros también podemos ser edificados estudiándolo. Pero ayúdanos, Señor, para que lo que hoy hemos leído en tu palabra, que vayamos meditando, Señor, en esto, que cada uno de nosotros pueda hoy tener ese gozo, Señor, esa certeza de la vida eterna que hay en Cristo, saber que nuestros pecados han sido perdonados y que entonces, Señor, un día, y pon en nosotros, como el apóstol Pablo, y en el corazón de los creyentes a través de la historia, que un día, que anhelemos ese día en el cual ya podremos estar contigo eternamente. Ayúdanos, Señor, porque tú conoces muchas veces las aflicciones o circunstancias que nos hacen tal vez poner la mirada en las cosas de aquí y no en lo que tu palabra nos enseña. Que cada vez, Señor, estas verdades que estudiamos, nos aferremos más a ellos por la fe. Que tu Espíritu Santo nos haga crecer en la fe, Señor, para confiar más en ti, amarte más a ti, y mientras te esperamos, servirte a ti y vivir vidas que testifiquen de que tú eres el Dios verdadero. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por esto y te pido que nos guardes ahora en el regreso a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.